me acaba de llegar un paquete enorme de MSI. Así que vamos a abrirlo juntos. Creo sinceramente que nunca me voy a acostumbrar a recibir paquetitos sorpresa y mucho menos de marcas tan grandes como MSI. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Me explicas? Muchísimas gracias al equipo de MSI por contar siempre conmigo. La verdad, estoy súper agradecida. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? No quiero hacérmela interesante porque lo veis en el título del vídeo, pero sé que muchos igualmente no sabréis qué producto es. Así que vamos a abrirlo juntos y así pues te voy contando qué es. Y no solamente hay uno, no. Otro paquetito. Pues bueno, ya la tenemos por aquí abierta y no sabes la ilusión que me hace tenerla en mis manos. Para los que me seguís desde hace tiempo, sabéis que no soy una chica hiper gamer, pero sí que me gusta jugar a videojuegos en mi tiempo libre. Y es que parece ser que no solo lo sabéis vosotros, y es que el equipo de MSI también se ha enterado. Me la han querido enviar para que la pruebe durante unos días y que os pueda contar mi experiencia con ella. Así que, primer paso. Vamos a encenderla por primera vez y voy a grabar la experiencia para que sea lo más real posible y lo vivamos juntos. ¡Vamos allá! ¡Qué nervios! ¿Y ahora qué? Ah, vale. ¿Cómo se pone? Ah. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy tocando cosas. No, atrás. ¡Hala! ¡Mirad! Vale, la cosa está en que se me hace un poco complicado porque digamos que la A y la B están invertidas. Si te fijas, en cualquier controlador, en cualquier mando que tengo en casa, pues la A está aquí y la B está abajo. Y por lo contrario, aquí encontramos la A abajo y la B arriba. Entonces digamos que me estoy volviendo loca porque cuando hago clic en la B, que sería como retroceder, estoy haciendo clic en la A y estoy aceptándolo. Así que como primeras impresiones es un poco lioso a la hora de retroceder o hacer clic. Y bueno, no sé si lo estáis escuchando, voy a acercar la consola al micrófono para que escuchéis literalmente lo que escucho yo. Y por si no has entendido el concepto aún de este producto, es como si hubieras cogido un PC, un portátil, y lo hubieras metido dentro de una estructura similar a una consola. Por lo tanto, como a mí me gusta decir, tenemos lo mejor de los dos mundos. Por una parte tenemos un mini PC dentro de aquí con Windows 11 y por otra parte tenemos una consola donde si hacemos clic en este botón entramos en el MSI Center M y aquí es donde encontramos esa biblioteca de juegos. ¿Y qué juegos tenemos? Pues si te fijas ya tenemos algunas plataformas de juegos como Steam o Xbox y yo en mi caso voy a utilizar la plataforma Steam, que es la que normalmente suelo utilizar yo en mi PC y así pues jugar a los juegos que ya tengo yo. Cosa que me hace bastante ilusión porque como sabéis yo tengo un PC, es decir que no es un portátil, no me lo puedo llevar del estudio y por lo tanto puedo jugar a los mismos juegos que juego en mi estudio, pero de forma portátil y además en formato consola, cosa que también me causa intriga. El dragoncito, el peluche, me lo puedo quedar. Es para mí. Me encanta. Sí, el peluche es todo tuyo. Bueno, mientras se instalan los juegos he tenido una idea y vamos a abrir la otra caja que no he abierto antes en el unboxing y a lo mejor alguien pues ha preguntado qué era lo otro. Nada, comentarte que son accesorios que, si no recuerdo mal, lo que viene es una fundita, efectivamente. Así que nada, salimos de dudas, simplemente es la funda de transporte para poder guardarla aquí y obviamente pues que esté más protegida. Ah, que aquí vienen más cosas. ¡Hala! Comentaros que también tenéis, obviamente, protector de pantalla y también en el pack así completo de accesorios viene un llaverito y también un grip. Así que genial porque esta fundita nos va a venir estupendamente porque ahora nos vamos a ir de fin de semana a pasar unos días fuera y me la voy a llevar conmigo para probarla. Así que nos vemos en unos días donde te contaré
detalles técnicos de esta consola que considero que es importante que sepas y te contaré pues cómo ha sido mi experiencia con ella y si vale la pena o la recomiendo. Así que nos vamos. Hola. Perfecto. Bueno, han pasado algunos días desde entonces y creo que me ha dado el tiempo suficiente para sacar ciertas conclusiones sobre este producto. Pero antes de contártelas, este vídeo lo quiero aclarar porque editando el cachito del principio me da la sensación como que intento venderosla o algo parecido. Para nada ese es el motivo de este vídeo. Así que lo quería dejar claro antes de seguir. Siempre lo he dicho, no soy un canal 100% tecnológico y por lo tanto no estáis acostumbrados a ver reviews o que os enseñe ciertos productos de tecnología y mucho menos algo tan gamer, pero cuando pruebo productos que se salen un poco de lo habitual en mí, de mis productos que utilizo cada día, el iPhone, el iPad, el MacBook, pues sí que me gusta traerlos al canal y creo que está bien también que conozcáis otros productos. Entonces, este vídeo no es ni para que compres la consola, ni quiero convencerte de que es el mejor producto del mundo, ni el peor producto del mundo. Simplemente me la han dejado probar durante 2 semanitas, que es lo que la he estado probando. He podido jugar a mis juegos de Steam dentro de un PC portátil en formato consola y sinceramente pienso que pocas personas conocéis este concepto y quería traerlo al canal. Aclarado esto, ahora sí, como casi siempre que analizo algún producto en el canal, voy a dividir el vídeo en varios capítulos, como ya estarás viendo en la línea de tiempo, para contarte ciertas cositas sobre este producto. Entonces, vamos a empezar teniendo en cuenta que es un producto 2 en 1, como te he dicho al principio del vídeo, ¿no? Que es un PC, pero también es una consola, pues vamos a centrarnos ahora en la parte de PC portátil. Pues bueno, como ya te dije, este mini PC portátil tiene Windows 11 Home. Y en cuanto al procesador, miro allí porque tengo mi chuletilla, es un Intel Ultra 7. Y por cierto, tiene 16 GB de RAM. Podemos conectarle auriculares por cable. Y luego, por otra parte, tendríamos un USB tipo C, que también sería base de carga. Y digo que también sería porque al final es por donde lo cargas, pero también tiene Thunderbolt 4 y eso significa que podemos enchufarle pues nuestro hub o nuestro SSD de alta velocidad, para que me entiendas, y poder pasar los archivos que tengamos internamente a pues nuestro disco duro, por ejemplo. Y luego por otra parte también tenemos posibilidad de ponerle una micro SD. Entonces, mi opinión más honesta posible en cuanto a la primera parte como PC. Para empezar, yo no te puedo venir aquí a decir es el mejor PC del mundo, porque yo no tengo nada de ideas sobre esto, pero sí que lo que te puedo contar es que es una experiencia un tanto extraña. Es cierto que si te tienes que guiar solo por los joysticks, el clic digamos que no es súper preciso. Sinceramente me costaba bastante mover el joystick y encajar perfectamente el clic en cerrar la ventana o en doble clic o cosas así. Sí que es verdad que la experiencia de tener tus archivos, tus aplicaciones, conexión a internet, como si fuera un Windows normal y corriente, el PC que tengas tú en tu casa montado, me parece algo, al menos bajo mi punto de vista, innovador, y que yo he podido estar de vacaciones fuera con la familia y tener acceso, como digo, a un PC de estas dimensiones, que obviamente pesa menos que un portátil y que obviamente tenemos menos pantalla, pero ahora hablaremos de la segunda parte, tenemos nuevas opciones como es la consola. Por lo tanto, como consola portátil, aquí sí que me parece muy guay. Primero porque tenemos una experiencia muy similar, al menos bajo lo que yo tengo a mi alcance, es muy similar a la Switch, más que nada porque en cuanto a tamaño es muy parecido. También que sea táctil hace que la experiencia sea distinta. La ergonomía del producto, bajo mi opinión, es muy buena, es fácil de coger, es intuitiva, quiero decir, yo la cogí de la caja y ya sabía por dónde cogerla. Tiene obviamente este diseño para que sea más cómodo a la hora de cogerlo y luego sí que es verdad que tienes que acostumbrarte a los botones. Sobre todo por el tema del mando y los controles que comenté también al principio del vídeo. Seguramente alguien habrá dejado el comentario y se habrá ido ya, pero sí que es verdad que los botones, esto de A, B que comentaba al
principio, se asemeja a la Xbox. En cambio, yo estoy acostumbrada a otros mandos, pues tanto de PC como la Nintendo Switch, como incluso diría yo que la PlayStation, donde está literalmente a la inversa. Entonces esto sí que se me ha hecho un poco, como decía al principio, complicado nada más cogerla. Pero sí que es verdad que aún así, cuando ya le pillas el truquillo y dices, vale, ok, la A está abajo, la B está arriba, pues ya se te hace más sencillo, obviamente. Por cierto, no lo he dicho, pero obviamente tiene 120 Hz, ¿vale? Entonces, en cuanto a jugabilidad, sí que quiero destacar un par de cosas. Si encuentras un juego que es 100% responsive, que es 100% adaptado a este tipo de consolas, como por ejemplo este de aquí que es de cafetería y literalmente lo pilla al minuto cero de arrancar el juego, sinceramente parecía la Nintendo Switch en este sentido porque puedes tener la opción táctil como te decía, pero también funciona perfectamente con todos los controles, pues es una consola más. Si pillabas un juego que no es del todo adaptado, cuesta un poquito de manejar. Tocando esta tecla de aquí podemos entrar en un menú donde podemos personalizar los controles y ellos le llaman como el software de personalización, ¿vale? Bueno, pues dentro de aquí hay una opción que se llama modo escritorio, creo que se llama, o modo mandos, no sé muy bien si se llama así, pero bueno. Si hacemos clic ahí, como que podemos variar en sí, lo podemos controlar con los mandos o si los joysticks se convierte como si fuera un ratón. Entonces puedes ir como haciendo clic, que es lo que os decía de la precisión del clic, pues bueno, se convierte este joystick de aquí en un ratón y podemos ir haciendo clic. Entonces, hay juegos que si no están 100% adaptados a mandos, tienes que hacerlo con esta opción de ratón. Y sinceramente, pues a mí es algo que no me ha convencido del todo. Pero, por otra parte, por ejemplo, jugar a los Sims 4 aquí, pues es cierto que, lo dicho, tienes que ir con el joystick como si fuera el ratón, no funcionan los mandos en algunas ocasiones, sí que es verdad que funciona, por ejemplo, para alejar o acercar la cámara o incluso girar el personaje, todo esto sí que funciona con este tipo de mandos, pero en sí, pues no es el típico juego de la Nintendo Switch que puedes controlar perfectamente, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí que... Pero, lo que decía, el poder estar de vacaciones y llevarme esto y poder jugar a los Sims 4 me explota la cabeza porque es algo que yo tengo muy asociado a meterme en mi estudio, jugar a los videojuegos yo sola en un sitio concreto que no lo puedo trasladar como mucho en un portátil, pero entonces tienes que depender de que ese portátil sea ligero. El típico portátil gamer pesa muchísimo, entonces hay excepciones, pero entonces poder tener algo así que sinceramente es ligero y poder jugar a tus juegos preferidos como los Sims 4 precisamente, pues aunque la experiencia no sea perfecta, me ha dado la posibilidad de poder jugar en el salón. Así que por esa parte, pues ¿qué quieres que te diga? Un 10. También, por ejemplo, otros juegos, Lost Ark. Ya sabéis que yo doy voz a Beatriz en Lost Ark y me apetecía escucharme, entonces me descargué Lost Ark. ¿Qué pasa? Que, pues eso, no todos los botones funcionan de la forma correcta, entonces es complicado no encontrar el botón de salir, el de pausar, el de disparar, es un poco complicado. Entonces, por esa parte, pues sí que se me ha hecho incómoda. Pero si nos centramos en juegos 100% adaptados, pues lo que os digo, la experiencia es genial. Y en cuanto al diseño, aunque antes te he dado un par de pinceladas, sí que es verdad que, como digo, se me ha hecho muy ergonómico, creo que está muy bien conseguido, no es súper grande pero tampoco es pequeña. Y otra de las cosas, por si a alguien le hace ilusión este tema, es que, como habrás visto, tiene RGB en los botones, así que bueno, tenemos esa estética más gamer dentro del producto, lo cual a mí al menos me gusta. Además, comentaros que es algo que yo no he hecho porque como no es mía no he querido tocar muchas cosas, pero se pueden personalizar las luces y por lo que he visto también se puede sincronizar. Si por ejemplo ves un vídeo en YouTube o X juegos, pues lo puedes sincronizar, la típica luz RGB que se puede sincronizar con el juego, pues que sepas que esto en principio también lo haría. Y bueno, ya está, en verdad tampoco quería enrollarme mucho en este vídeo, quería simplemente que lo conocieras, que pudieras tener esta primera experiencia como he tenido yo con este producto y poder contarte obviamente las cositas más técnicas para quienes sí estéis interesados en adquirir este producto. Pero bueno, yo estoy muy contenta que MSI haya contado conmigo para dejármela, ya os digo, estaba en lista de espera, tenía muchas ganas de probar un producto así. Yo nunca había probado ni la Steam Deck, ni la de Asus, ni siquiera obviamente esta, así que me la hayan podido dejar para mí ha sido un placer enorme. Deciros que creo que yo no soy el target de este producto. A mí creo que ciertos juegos que he probado en este formato soy más de PC, pero como he dicho antes también, la posibilidad de tener
algo portátil, ligero, que te puedas llevar a cualquier sitio, que casi no ocupa, que yo le he puesto en la mochila y seguía teniendo espacio para el iPad y para todos mis otros productos, me ha gustado muchísimo. Aunque se me ha hecho un poco complicada y, como digo, creo que a lo mejor yo no sería el target por los juegos que yo juego. Creo que introducir un producto como es la Cloud de MSI me parece muy top, así que millones de gracias, como digo, a MSI por dejármela estos días. Pero bueno, ha sido una experiencia muy chula y espero que te haya gustado. Así que nada, dime en comentarios si te apetece que traiga otros productos, si te apetece incluso decirme qué productos te gustaría que yo probara. Creo que muchos de vosotros ya me conocéis, sabéis mis gustos, así que nada, os leo en comentarios y de nuevo millones de gracias MSI por contar conmigo siempre. Os dejo por aquí igualmente otro vídeo por si no lo habéis visto, creo que os puede gustar y nos vemos en los siguientes. Un besito.